Carta 10. ¿Por qué Dios no se compadeció de tu madre? ...18 de octubre de 1989. Querido Greg, tengo que reconocer que tu argumento es bastante persuasivo. Nunca antes había oído algo así. ¿Es de tu creación? ¿Tiene sentido lo que dices sobre que nuestras características personales tienen que venir de alguna parte y deben tener sus raíces en algo? Me parece particularmente convincente lo que dices sobre la moralidad y la razón. Por eso mi fuerza tiene características personales. Pero no estoy seguro hasta dónde nos ha llevado Greg, porque no veo que importen las características que tiene Dios. Él sigue como muy poco interesado en nosotros. ¿Y cuál podría ser el beneficio de creer en un Dios cuyas características personales lo muestran muy poco interesado en ti y en mí? No quiero seguir insistiendo en lo mismo, pero si Él estuviese personalmente interesado en nosotros los seres humanos en la forma que tú y los nacidos de nuevo dicen que lo está, no me explico cómo ha podido dejarnos ir cuesta abajo por tanto tiempo. Solo piensa en esto, Greg. ¿Sabes qué fácil habría sido para Dios eliminar a Hitler y salvar la vida de todos aquellos niños judíos? ¿Por qué no abortar a aquel bastardo antes de que naciera? ¿O mandarle una enfermedad mortal cuando era niño? Ocurre a cada rato. ¿Por qué no a él? Y aquí hay otro aspecto de la religión que jamás he entendido: la oración. Si Dios está interesado personalmente en nosotros, como dices, podemos hablar con Él. ¿Pero nos escucha? No lo creo. ¿Has pensado en cuántos millones de padres judíos golpearon a los oídos de Dios durante el Holocausto? Todo lo que consiguieron fue silencio. ¿Dónde estaba su interés en la gente? La Biblia dice que lo salvó de los egipcios separando el Mar Rojo, pero en esta ocasión parece que estaba preocupado con otras cosas más importantes. De modo que si Dios está interesado personalmente en nosotros, ¿por qué la oración es totalmente infructuosa? No puedo recordar ningún momento en mi vida en que las oraciones de alguien hayan sido realmente contestadas. Tony acostumbraba a decir que Leona y la abuela Raz eran poderosas en la oración. Y yo siempre me pregunté qué las hacía poderosas, porque para mí sus oraciones eran totalmente infructuosas. Leona amontonaba oraciones en las novenas y oraba hasta que sus rodillas no daban más. Y yo siempre pensé que su probabilidad de éxito en lograr la atención de Dios y que éste contestara oraciones era la misma que lo que se hace al azar. Mientras Arlyle estaba muriendo, todos orábamos hasta que nos poníamos azules. Hasta los niños oraban. Quizá Dios no escucha las oraciones de adultos pecadores, pero a lo menos debería escuchar el clamor de los hijos de esos adultos. Pero no. Ustedes se quedaron sin su mamá, y eso puso en acción una historia desafortunada que conoces muy bien. Si Dios estuviera personalmente interesado en nosotros, se habría compadecido de tu madre y no nos habría enviado un dolor tan grande. Supongo que vas a tratar de explicar esto con tu teoría de la guerra cósmica, pero parece más fácil sencillamente llegar a la conclusión que Él no hizo nada. Cualquiera que sea su agenda personal en relación con el universo, no veo que tenga mucho que ver con nuestro pequeño planeta Tierra. A ver cómo contestas esto, escrito con la mano en el corazón. Con todo mi amor, papá. ...23 de noviembre de 1989... Querido papá. Aprecio la sinceridad de su última carta. Sin duda que la escribió con la mano en el corazón. Merece una respuesta igualmente sincera. Creo que es importante llegar a entender lo mejor que podamos a Dios y a nuestro mundo. Pero puede llegar el momento cuando ese entendimiento se agote o sea incapaz de tratar con detenimiento los asuntos que nos preocupan. Un esposo y padre que pierde a su esposa y madre de sus hijos durante el bombardeo de, digamos, Dresden,
Puede tener una respuesta intelectual sobre por qué se lanzaron las bombas, pero eso no mitiga su rabia y el hecho de que fue su esposa y la madre de sus hijos la persona que murió. Yo creo, papá, que esta es precisamente la situación. ¿Y qué puedo decir? Yo también le he preguntado a menudo a Dios por qué murió mi mamá, y tampoco nunca he recibido una respuesta, y también me he puesto furioso. Dios no se ha sentido ofendido por esto. Ha sido una reacción sincera, y Dios aprecia la sinceridad. Como cualquier otro niño, crecí con la necesidad de sentir el amor incondicional y la aceptación de una mamá, pero eso nunca lo tuve. Como usted sabe, a veces los niños captamos un mensaje diferente de parte de nuestra madrastra. Yo siempre supe que usted me amaba y recuerdo haberme sentido siempre seguro cuando vivía en casa, pero su trabajo lo mantenía viajando la mayor parte del tiempo. De modo que mirando hacia atrás puedo ver que crecí con un agudo sentido de abandono. Toda la fuerza del dolor por esto no me vino a golpear sino hasta que fui adulto. Los niños tienen la capacidad de bloquear lo que no pueden manejar. Pero cuando tendría 20 años, después de unos 3 años de haber aceptado a Cristo, recibí algo que fue mucho más importante que una respuesta a mi pregunta ¿por qué? Recibí la sanidad y la sigo recibiendo hasta hoy. Muchos recuerdos de mi infancia empezaron a venir a mi memoria, generalmente en los momentos en que estaba orando y a veces eran extremadamente dolorosos. Supongo que para entonces no era lo suficientemente fuerte como para enfrentar esa situación. Pero en mi lucha con estos recuerdos el Señor me trajo amor y sanidad. Frente a muchas cosas que interpreté cuando era niño como un comentario negativo sobre mi autoestima, por ejemplo, algunas de las formas aberrantes de castigo de mi madrastra, el Señor me mostró que yo era digno de ser amado y que ante sus ojos era infinitamente precioso, y Él hizo que yo experimentara esto. Frente al abandono que experimenté, el Señor me dijo, «Nunca te dejaré ni te desampararé». Hebreos 13:5. Y ante la necesidad del amor incondicional de una madre que nunca tuve, el Señor me dijo, «Quiero ser esa madre por ti». Y lo es. Cristo no es nuestro adversario en tiempos de sufrimiento. Él es nuestra cura. Cristo llegó a hacer eso para mí. Mi alma fue y está llena de amor incondicional de Jesús. Y el amor incondicional es la única fuente de vida para el alma y la única medicina para sus heridas. Una respuesta intelectual nunca haría eso. Mis preguntas se mantienen, pero Cristo ha ganado mi confianza en Él mostrándome su belleza, la belleza de su amor. Una gracia, una ternura y una fuerza apacible que ningún ser humano jamás podría igualar. Él ganó mi amor con su fuerza a través de la compasión sanadora de sus ojos y la cálida comprensión de su abrazo. Él me dio un entendimiento al corazón que la mente nunca podría lograr. Por eso es que la Biblia dice que Dios da a los creyentes una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que también experimenté, papá, y que se ve a través del Nuevo Testamento, es que Jesús sufre con nosotros en nuestro sufrimiento. Así es como nos ama en nuestro sufrimiento. Uno de sus nombres en el Nuevo Testamento es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. No importa lo bajo que lleguemos, Dios está con nosotros. Está allá abajo, esperándonos. No está en un planeta distante, indiferente a nuestro apuro. Él está en medio de todo lo que nosotros estamos pasando. Quizá recuerde que durante mi primer año en la universidad pasé por un largo periodo de serias dudas sobre la verdad del cristianismo. Este problema que hemos venido analizando, el problema del mal, estaba en el centro de todo. Me sentía atrapado entre dos convicciones opuestas. El mundo con toda su belleza, diseño, capacidad y características personales demandaba que hubiera un Dios. Pero al mismo tiempo pensaba que el sufrimiento del mundo dice que no puede haber un Dios. Todo eso cayó sobre mí una fría noche de febrero en que caminaba de regreso a una clase de astronomía en la Universidad de Minnesota. Al pensar en la grandeza de las estrellas que había estado observando, me encontré diciéndome, tiene que haber un Dios. Pero al pensar en la pesadilla de Auschwitz me decía, no puede haber un Dios. Los dos pensamientos batallaban entre sí a una velocidad increíble. Me sentía atormentado.
Finalmente, mientras me encontraba en mi auto, miré al cielo y grité con una voz llena de ira: el único Dios en el que puedo creer es aquel que sabe a primera mano lo que es ser un niño judío enterrado vivo, y sabe lo que es ser una madre judía que ve cómo entierran a su hijo. Y solo entonces se me ocurrió, o me fue revelado, que esa es exactamente la clase de Dios que el cristianismo proclama. No hay otra creencia que haga esto. Solo el Evangelio se atreve a proclamar que Dios se mete en el medio del infierno que nosotros mismos hemos creado. Solo el Evangelio se atreve a proclamar que Dios nació en un establo lleno de sangre y de excrementos, que vivió protegiendo a las prostitutas y a los leprosos como nunca nadie lo hizo, y que sufrió de primera mano la muerte más horrible que nadie podría imaginarse. Solo la descripción que el Evangelio hace de Dios compagina con el hecho contradictorio de que el mundo es al mismo tiempo tan hermoso y tan horrible. Lo que estoy tratando de decir, papá, es esto. Yo no sé exactamente por qué Dios no respondió nuestras oraciones por Arlyle. Sé que si no fuera por el pecado humano y si no fuera que estamos envueltos en una guerra espiritual, esta situación dolorosa nunca se habría producido. Pero más importante que esta explicación es este entendimiento. A través de todo, Dios estaba sufriendo con usted, conmigo y con Arlyle. Él también lloraba. Y a través de su participación en nuestro dolor, Él quiere la redención. Él quiere darnos a usted, a mí y a todos los que estamos involucrados en esto toda la sanidad posible. La fuerza de su sanidad está en su vulnerabilidad al dolor. Él ha empezado a traer esta sanidad a mi vida. Puede hacerlo también en la suya. Si pudiera papá imaginarse en su mente la belleza de Cristo, Él se ganaría su amor en una forma que la razón jamás podría. De nuevo, gracias por su sinceridad. Con amor y esperanza, Greg.